te ríes tú. Que no respetas lo siento. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes per vindre així. Encara no tinc molta confiança de parlar valencià normalment en les meves intervencions, però poc a poc, tot arribarà. Para mí hoy es una gran responsabilidad, pero sobre todo un gran orgullo estar aquí hoy presentando esta candidatura de una marea para aprofundir el cambio. Y como es un gran orgullo y aunque sea una gran responsabilidad, es sobre todo un privilegio, voy a empezar por los agradecimientos, porque creo que es muy importante. Quiero darle las gracias a todas las personas que han sido actores o actrices importantes para que esto fuera posible. Quiero darle las gracias a Profundización Democrática, aquí tenemos a Salva Mestre como representante. Quiero dar las gracias por proponer el documento organizativo más innovador y más democrático que vamos a encontrar en esta Asamblea Ciudadana. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los compañeros y compañeras de Marea Valenciana por su trabajo, por su ilusión, por su altura de miras también para que esta unión de la parte fundamentalmente militante del País Valencià haya sido posible. Así que muchas gracias por participar. Y para descontar, quiero darle las gracias a los compañeros y compañeras también de Aprofundir el Cambio por su confianza, por su trabajo y por su esfuerzo para que esta candidatura, esta unión y este trabajo, este proyecto haya sido posible. Creo que los que estamos aquí hoy, se comentaba ya, sois lo que necesita Podem, lo que necesita el País Valencià en este momento, y esto es en primer lugar por el diagnóstico que presentamos, por el análisis que hacemos de la situación actual. Es más fácil hacer un análisis de la situación actual no porque nos los inventemos cada uno, sino porque hemos tenido la capacidad de debatir abiertamente, de tener asambleas descentralizadas, de interlocutar con todo nuestro territorio y llegar a que yo creo que es el análisis decisivo para a partir del cual plantear la propuesta y armar el proyecto y el equipo sólido, sólido y plural que formamos hoy, que tiene que ver con que, lo comentaba Daniel, hemos sido capaces de sacar al Partido Popular, un Partido Popular que lo ha sido todo, en la Comunidad Valenciana y en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones, en todo el movimiento social. El Partido Popular lo ha sido todo, un Partido Popular que lo ha robado todo, se ha apropiado de todo, pensaba que todo era suyo. Hemos sido capaces de echarlo, pero esto, aunque es necesario, no es suficiente para cambiar la vida de nuestra gente. Tenemos más camino por delante en estos 2 años que quedan de los 2 años que ya hemos recorrido. Y esto quiere decir que la emergencia social sigue ahí, la desvertebración del país valenciano sigue ahí, incluso la confrontación que el propio Partido Popular instaló en la sociedad valenciana sigue ahí. Y es por tanto que este análisis nos obliga a afrontar la gran responsabilidad de que sin un Podem fuerte, sin un Podem protagonista, el cambio comenzado el 25 de marzo, el cambio comenzado en 2015, no llegará fundamentalmente a cambiar la vida de la gente del país valenciano. Sin un Podem que sea protagonista, que estire la acción del Consell, que transforme de verdad la sociedad, que no permita que el Consell se olvide en esa gestión de llegar a la población, de empoderar a la gente, seremos incapaces de que ese cambio, ese cordón botánico, mejore la vida de la gente. Y si no, eso no habremos conseguido nada. Habremos mejorado, evidentemente, pero no habremos construido algo que es fundamental, que es un proyecto alternativo de país valenciano.
Un proyecto que esté basado en proteger nuestro territorio, proteger nuestra gente. Alternativo al ladrillazo que solo nos ha traído precariedad y destrucción. Alternativo a la corrupción de nuestras instituciones. Alternativo a esa destrucción de la sociedad civil. Es todo esto el reto que tenemos por delante para poder, en nuestra asamblea, pero sobre todo para la sociedad valenciana, los 2 años que nos quedan de aquí a 2019. Este diagnóstico, como decía, pues también tiene un método. El método que hemos intentado recuperar, que es el método democrático y el método participativo, porque si pensamos más, pensamos mejor. Porque solos no podemos, pero juntos sí. Porque queremos recuperar esa participación ciudadana y ese protagonismo de la gente en poder. Y porque entendemos que Podemos no puede seguir siendo un partido subalterno, como lo ha sido hasta ahora. Porque no podemos dejar de marcar la agenda social, dejar de visibilizar esos problemas que aún existen en la sociedad valenciana. Y para eso el protagonismo debe ser de la gente. No debe ser de los partidos, ni siquiera debe ser nuestro, debe ser de la gente. Debemos ser capaces de volver a marcar la agenda. Y eso pasa también por tener claro que la situación ocurre aquí y ocurre ahora. Creo que durante mucho tiempo hemos vivido en un marco muy rápido, de campaña tras campaña. Hemos aprendido, fundamentalmente Podemos, a hacer campañas, a estar muy definidos por un marco en clave estatal, donde la política y la estrategia estatal se comía el proyecto de poder en el país valenciano. Esto tiene que cambiar. Esto pasa porque cambiemos primero cómo nos pensamos en el territorio valenciano, cómo nos pensamos dentro de la organización de Podemos en el territorio valenciano. Y en esta candidatura hay gente que ha participado en Podemos para Todas, en Recuperar la Ilusión, en Podemos en Movimiento, pero que ahora sabe que tenemos que reivindicar una autonomía y pensar el país valenciano en un común y liberal. Porque nuestro objetivo en estos 17 días que quedan de campaña, y con esto ya acabo, creo que tiene que ser mirar más allá. Tenemos ahora 17 días para convencer, para debatir. Siempre hablamos de los que estamos en Podemos, probablemente compartimos un 90%, pero ahora estamos en el momento de debatir ese 10%. De hacerlo de forma honesta, de forma leal. Tenemos 17 días para trabajar, para ilusionarnos, pero lo fundamental es lo que pase después de la Asamblea. La Asamblea Valenciana es muy importante para decidir qué proyecto queremos, para ver cuál es el lugar de Podemos en el país valenciano, para empezar a desarrollar ese país valenciano del futuro, ese modelo productivo, ese tejido social. Es muy importante para eso. Tenemos que empezar a construirlo ya. Es relativamente fácil ganar una asamblea. Yo creo que tenemos el mejor equipo y que podemos ganarlo. Pero el reto empezará el día siguiente. Y al día siguiente de esa asamblea tenemos 2 años para todos los compañeros, los que están en esta candidatura, y principalmente los que no están, para trabajar unidos en conseguir ese Podemos que queremos, pero principalmente ese Podemos que sea capaz de transformar la sociedad valenciana para que nunca más tenga unas instituciones en contra de su gente y una sociedad que no le exija esas instituciones